ex profesora de diferentes universidades de Paraguay. Hace un tiempo que dejé la docencia. Por el momento me dedico a hacer investigación en el área de documentación y archivos, haciendo estudios bibliométricos principalmente. Soy alumna de doctorado de la Universidad Carlos III de Madrid y me encuentro viviendo, trabajando y estudiando aquí en España desde hace poco más de un año. Antes de iniciar, quiero agradecer al comité organizador de estos cursos por invitarme a participar hoy con ustedes y de paso felicitarles por esta espectacular iniciativa. Bueno, la clase de hoy trata sobre los aspectos básicos y más importantes que tenemos que tener en cuenta al momento de redactar nuestras tesis, artículos o informes de investigación. Esto sirve para muchas cosas que van a ir descubriendo a medida de que van realizando este curso. Cabe aclarar, primero que nada, para los que son alumnos de grado y se encuentran armando la tesis y ven que existe esa dificultad de realizar una tarea de investigación o de metodología, donde, por ejemplo, les puedan solicitar hacer artículos, informes o los mismos protocolos. Bueno, quiero hacerles la advertencia de que ningún curso o seminario sirve si es que no nos ponemos en las pilas y llevamos a la práctica todo lo que nos enseñan. Es más, todo lo que les voy a mostrar hoy tienen que llevarlo a práctica, ya que no tenemos el tiempo suficiente para desarrollar un taller extenso para que ustedes se puedan sentar a redactar y a practicar realmente cómo se debe el tema de la redacción y el estilo dentro de la investigación, ¿ok? Bueno, de hecho que hacer un curso no nos carga automáticamente el poder de redactar un artículo o hacer el informe final de nuestras tesis. Todo es cuestión de practicar cada vez que nos toque hacer una tarea o nos sentemos a mirar nuestro protocolo. Y tengan mucho en cuenta que nuestros trabajos nunca van a quedar al 100% perfectos, porque incluso después de años de haber defendido las tesis, la mayoría al revisar de nuevo siguen encontrando cosas que muchas veces les gustaría poder cambiar, agregar o tal vez arreglar o eliminar. El enfoque que vamos a dar con esta clase se centra más bien en redactar un protocolo o una tesis, ya que es muy difícil enseñarles a redactar un artículo científico directamente si todavía no hicimos una investigación o una tesis previa. Tenemos que tener en cuenta que por lo general en Paraguay primero realizamos una investigación que es para la tesis y después de recibirnos es que hacemos los artículos y casi siempre esos artículos son los resultados que obtuvimos en nuestra investigación que pasamos a publicarlos en formato de artículo científico. Entonces, para empezar esta primera parte y antes de saber qué es una buena redacción científica, yo creo que es importante que sepan qué es redactar mal. Entonces, les presento lo siguiente. Tenemos que saber que una mala redacción tiene características muy importantes y tenemos que conocer para poder evitar caer en ello. Primero que nada, no tiene en cuenta al lector a quien va dirigido. Al no tener en cuenta al lector al que va dirigido, a través del trabajo podemos perjudicarnos nosotros mismos, ya que los lectores generalmente tienden a ignorar un trabajo tras leer la primera parte del mismo, es decir, tras leer ya el resumen pueden rechazar nuestro trabajo. Otra característica muy importante es el uso de frases muy largas que se desvían o pierden relación con la idea del capítulo o del mismo párrafo. No tenemos que tratar de demostrar todo nuestro amplio conocimiento sobre un tema, desarrollando en pequeños párrafos ideas que van siendo al final inconclusas, porque saltamos de una idea a otra, es decir, el famoso nos vamos por las ramas. Otra característica sería la tercera, es el uso incorrecto de conectores o de signos de puntuación. Esto es súper importante porque muchas veces ayuda a desviar la atención del lector cuando éste tiene que tratar de descifrar a qué se refería el autor o de seguir el ritmo de la lectura. Incluso puede molestar en ocasiones o ofenderle a los lectores, así que hay que tener muchísimo cuidado con eso. Otro aspecto súper importante es la falta de revisión del trabajo. Tenemos que releer nuestro trabajo la cantidad de veces que sean necesarias antes de hacer el envío, no enviarlas directamente apenas sintamos que ya esté todo hecho el trabajo.
Un buen autor por lo general comparte su trabajo con al menos 3 personas que sabe que les van a ayudar, que son expertos del tema o que están interesados en su trabajo. Entonces de esta forma obtiene diferentes críticas, sean buenas o malas, que ayudan a mejorar nuestro trabajo. Además de enriquecernos con las críticas de los lectores antes del envío, lo ideal es invertir un poco de dinero y enviar nuestro trabajo a un corrector ortotipográfico que va a revisar, puede revisar el estilo, puede hacer la corrección gramatical, organizarnos todo el trabajo, indicarnos las partes que tal vez no pudimos terminar los párrafos y ayudarnos a terminar un informe que esté mucho más pulcro. Por otra parte, tenemos que tener en cuenta, nosotros como autores, que existen diferentes herramientas que son indispensables y que nos ayudan a que nuestro trabajo sea mejor. Para la mayoría, estas herramientas son de fácil acceso. La primera que les quiero mencionar es un enlace directo al diccionario de la Real Academia que podamos ubicar dentro de nuestro navegador, y es recomendable que esté en el navegador de la computadora antes que en el del celular, porque generalmente cuando está en el celular tendemos a desconcentrarnos un poco o a hacer pasar el tiempo y dejar de lado nuestro trabajo. En segundo lugar, otra herramienta es tener también un acceso directo a un diccionario de dudas, que mi preferido es el de la Fundación del Español Urgente, que sirve para las dudas ortográficas, semánticas y sintácticas que podamos tener. Además de todo eso, nos ayuda muchísimo para conocer las voces que todavía no están admitidas en los diccionarios, pero que sin embargo ya se recogen en el uso general e incluso aparecen en los diccionarios que están online o diccionarios digitales. También podemos realizarles consultas a través del correo electrónico a la fundación, y es muy recomendable porque responden bastante rápido y de forma muy objetiva. También suele ser indispensable tener acceso a un traductor o a un diccionario de inglés, ya sea para entender algún dato que figura en una fuente o para encontrar el significado en español de algunas palabras en inglés que utilizamos como si no existieran en español. En cuanto a estas herramientas básicas, mi última recomendación es contar con un diccionario de sinónimos y antónimos o bien un enlace a este tipo de diccionarios virtuales, ya que ayudan muchísimo en algunos aspectos que vamos a ver más adelante en este curso. Una herramienta que no es básica, sino más bien obligatoria, es contar con un manual de estilo que corresponda al área del conocimiento al que trabajamos, o si no, que sea la que solicita la revista, la editorial o la institución para la que estamos redactando. Bueno, dicho esto, una vez listos, organizamos la redacción de nuestro trabajo dividiendo en portada, títulos de los capítulos y las secciones de los mismos, o los subtítulos o apartados que tengamos que tener. Para organizar esta parte tenemos que tener en cuenta siempre el formato que solicita la institución en los casos de las tesis, o el formato que indica la editorial o la revista a la que vamos a enviar nuestro trabajo. Bueno, para esto lo recomendable es que consultemos con nuestros directores de tesis y les solicitemos cuál es el formato que la institución solicita. Eso también se puede ver en otras partes de la institución que ya le van a indicar cada persona de la dirección académica. Por otra parte, para los que van a enviar sus artículos, es recomendable que visiten la página web de la revista a la que quieren enviar y busquen la parte de información para autores. En esa parte generalmente se les indica las directrices dirigidas a los autores para la postulación del manuscrito, el formato, la estructura que tiene que tener, el estilo, cuáles son cada subtítulo con lo que debe contar, cuál es la organización general del trabajo. En estas partes también van a encontrar información muy importante acerca, por ejemplo, de lo que tiene que tener la introducción, lo que tiene que tener el resumen, lo que tiene que tener la metodología y cómo se tiene que estructurar la parte de resultados. Si es resultados y conclusiones, si se hace aparte conclusiones y discusiones, etc.
Además, otro aspecto súper importante que van a encontrar en esa parte es la forma de evaluación del manuscrito. Si se hace por doble par ciego, si utilizan softwares para la detección de plagio, si los evaluadores son extranjeros, si son nacionales, si son expertos, no, un montón de datos que es importante que conozcamos antes de enviar nuestro trabajo a la revista. También hay que mencionar que en esa sección se encuentra todo lo referente a los derechos del autor del artículo y de la revista en sí. Para poder organizar nuestro trabajo tenemos que saber que existe una jerarquía en nuestro documento. Los textos se jerarquizan a modo de ofrecer una facilidad de lectura a esos lectores. Psicológicamente sabemos que una forma de centrar la atención de alguien y el interés es mostrando las partes que se desarrollan en el trabajo, y al ofrecer una información agrupada por zonas de interés les ayudamos a enfocar esa memoria de trabajo. Por lo general, en un informe de investigación solemos encontrar las siguientes secciones, que son el título, el resumen y el abstract, la introducción, el método, los resultados, la discusión, las referencias y las conclusiones y los apéndices. Podemos contar con elementos adicionales que pueden ir incluidos dentro del trabajo a lo largo de las hojas, como las notas al pie de página, las notas del autor que generalmente se ubican al final del trabajo. Podemos contar con tablas, índices de figuras, etc. Bueno, empezando desde arriba mismo, el trabajo inicia con el título. Este se encuentra, sabemos, en las páginas preliminares y tiene que estar correctamente delimitado, y es recomendable que no sea muy extenso. Por sobre todo, tiene que contener la idea principal del trabajo y la ubicación del mismo. Se suele recomendar, en distintas editoriales y distintos manuales recomiendan que se nombren las variables independientes y dependientes. Esto es a modo de facilitar la catalogación de nuestro trabajo en bases de datos. De esta forma vamos a dar mayor visibilidad y una facilidad de acceso al mismo. No quiero olvidarme de que también se debe tener en cuenta el uso de las palabras de la literatura especializada del área para su facilidad de reconocimiento por investigadores que están buscando nuestros trabajos. Por lo general, después del título y el subtítulo, casi siempre, inmediatamente nos encontramos con los datos de la autoría del trabajo. Estos datos tienen que indicarse estrictamente conteniendo el nombre completo de los autores o del autor y respetando el formato que organizamos nosotros mismos en la creación de nuestra identidad digital, como autores o investigadores. Siempre vamos a incluir la afiliación institucional con la que contemos, un correo electrónico y cualquier otro dato como los que podemos ver en el ejemplo aquí. Bueno, luego contamos con el resumen y el abstract. La extensión máxima lo establece la institución o la revista a la que vamos a enviar el trabajo. Por lo general, solicitan entre 250 y 300 palabras como mucho y 5 palabras clave. Hacer un resumen es súper importante para nuestro trabajo, ya que sirve como un indicador en la decisión de leer o no el trabajo completo, para quienes estén leyendo nuestro trabajo, claro. En el mismo tenemos que contar con la descripción del problema, los objetivos, los participantes o sujetos de nuestra investigación, el método, los resultados principales y la conclusión, que va a ser súper breve, mencionando las aportaciones de nuestro estudio. Todo tenemos que realizarlo de forma objetiva, clara y ordenada. Es aquí, en el resumen, que entra en juego la capacidad de sintetización que tiene cada uno, que esto se va a desarrollar a medida que aprendemos a redactar y que practicamos. Se tiene que tener en cuenta también el tiempo en la redacción, ya que dependiendo de la institución o la revista, esta tiene que ser en tiempo presente o pasado. Casi siempre va a ir también en impersonal, pero eso tienen que consultarlo con el formato que solicita la institución. El abstract es la traducción directa del resumen que realizamos a un idioma diferente, que puede ser el inglés, el portugués, el francés, el italiano, dependiendo de la revista a la que vayamos a enviar
o de la institución a donde estamos haciendo la tesis. Debajo del abstract vienen las palabras claves, que son las keywords, y que van a ir, por lo general, redactadas a través de tesauros, que es otro tema que se puede ver más adelante. Casi siempre en nuestro primer capítulo iniciamos con la introducción. Aquí vamos a realizar una descripción muy breve de lo que es el aspecto investigado o incluso puede ser un contexto histórico sobre el tema. Lo importante es concretar cuál es el problema investigado, justificando básicamente por qué es un problema y cuál sería su importancia. Entonces, luego de justificar eso, podemos indicar los objetivos que rigen el estudio realizado, indicando cuáles serían los antecedentes más próximos y las bases teóricas centrales que utilizamos en nuestro estudio. Ofrecer una guía muy rápida para que nuestro lector se ubique en nuestro trabajo. También es muy recomendable que argumentemos la relevancia de conocer los resultados que nuestro estudio va a dar. Es decir, ¿por qué va a ser un conocimiento relevante? Indicar los posibles beneficios para la comunidad científica y para la sociedad. Al mismo tiempo, podemos anticipar muy brevemente los resultados que vamos a obtener o que obtuvimos ya, porque generalmente ya hicimos todo el trabajo, hipotetizando siempre. Cabe destacar que en algunos formatos de artículos científicos en la introducción ya van incluidos y desarrollados incluso los datos de antecedentes y bases teóricas. Eso hay que tener cuidado, siempre mirando el formato de la revista o de la institución a la que vamos a dirigirnos. Por lo general, suelo recomendarles que una vez que tengamos listo todo lo que sea el marco teórico, el marco metodológico, el análisis de los resultados, las conclusiones con sus recomendaciones, cuando hayamos hecho todo eso, podemos pasar a redactar nuestra introducción, porque justamente la introducción tiene que cumplir con algunos datos básicos que se refieren a la presentación del tema, la ubicación contextual, la explicación del propósito general de nuestro trabajo, que dicho sea de paso, se puede obtener parafraseando los objetivos del estudio, y solemos tener también un brevísimo estado de la cuestión o estado del arte, que se trata de establecer qué es lo que se hizo recientemente, muy recientemente, sobre el tema en estudio. También la motivación para la selección del tema, delimitado claramente y argumentando las razones que sean personales, profesionales o institucionales. Por otra parte, en la introducción también se suele ubicar la posición teórica que adoptamos en nuestro marco de investigación. La perspectiva teórica que va a orientar nuestro estudio significa eso. Además de un resumen muy breve del diseño metodológico de nuestra investigación, el tipo de estudio, los datos referentes al universo, la población, la muestra, el tipo de muestreo y la organización que nuestro proyecto va a tener, indicando muy brevemente qué se va a encontrar en cada apartado y de qué se compone el trabajo. Entonces, mi recomendación es que la introducción se haga al último. Entonces ya tenemos listos todos los datos que vamos a necesitar. Ahora, es muy importante que nosotros desarrollemos nuestra capacidad de síntesis y también nuestra capacidad de parafraseo para poder cambiar un poco lo que estamos encontrando dentro de la parte desarrollada de nuestro trabajo, porque casi siempre resulta que nos encontramos con copias exactas de lo que hay en el contenido del trabajo en la introducción. Entonces es un poco incómodo a veces para algunos lectores encontrarnos con lo mismo siempre. Entonces, ya que tenemos que sintetizar, podemos cambiar un poco tal vez el orden de las palabras, tal vez las mismas palabras, explicar de una forma diferente para que no sea muy repetitivo y que no esté un poco mal organizado, ¿ok? Posteriormente, y dependiendo del formato de la institución o de la revista, nos encontramos con el marco teórico que, ojo, puede tener diferentes nombres, algunos le ponen estado del arte, ¿ok? Entonces, por lo general inicia en un capítulo diferente. Es recomendable abrir este marco con una breve descripción de lo que vamos a desarrollar o de lo que se va a encontrar en el mismo.
Por lo general, las instituciones indican todo lo que debe desarrollarse en esta parte, pero casi siempre se recomienda que contenga, dividido en subtítulos, todo lo siguiente. Primero, la conceptualización. Se suele ubicar dentro del marco teórico una breve conceptualización de las palabras básicas que vamos a utilizar en nuestro estudio y las que necesitamos desarrollar y explicarle a nuestros lectores. Entonces, la conceptualización se encuentra conformada por los vocabularios centrales de nuestro estudio. Sirve para que expliquemos en qué consiste cada concepto importante que rige nuestro estudio. Se usa para dar a conocer los diferentes conceptos que puede tener un aspecto y se indica específicamente cuál es el concepto que se va a utilizar en un estudio. No siempre es necesario explicar el origen directo de la palabra, sino que la aplicación en los diferentes contextos y en el estudio. Para eso tenemos que especificar bien todo lo que significa en los diferentes contextos y lo que significa dentro de nuestro estudio. Esto nos va a ayudar a organizar posteriormente en el marco metodológico lo que sería la operacionalización de nuestras variables. Luego, también dentro de nuestro marco teórico nos encontramos con una contextualización. En el caso de las tesis, va a ser el contexto histórico breve que sitúe a nuestros lectores para que conozcan los datos de la institución donde se aplicó el estudio, el contexto histórico del problema, puede ser la descripción de los aspectos socioeconómicos de la población con la que estamos trabajando o de nuestra muestra estudiada. Podemos agregar todo lo que sirva a comprender mejor nuestro estudio. Luego, en el mismo capítulo, nos encontramos con las teorías, donde nosotros vamos a fundamentar cuáles son las teorías en las que se basa nuestro estudio. Vamos a indicar cuáles son los autores y vamos a explicar muy precisamente de qué se trata cada teoría, para qué sirven y por qué se utilizan en nuestros estudios. No se vale explicar la teoría de fulano, dice esto, esto y esto y dejarla hasta ahí. Tenemos que explicar por qué sirve para nuestro trabajo y qué aspectos específicos es lo que vamos a aplicar, ¿ok? En el caso de las tesis, en un capítulo diferente, podemos encontrarnos con el marco metodológico, que es la sección más importante del estudio del artículo. La correcta descripción de este apartado va a posibilitar la replicación de nuestro estudio, por eso es tan importante. Entonces ahí es donde describimos de forma muy pero muy clara y ordenada el tipo de investigación, el nivel. En esta parte no tenemos que olvidarnos de justificar por qué corresponde a ese tipo de investigación, a ese nivel o a ese diseño, y justificarlo teniendo en cuenta los autores centrales para ese tipo de investigación, es decir, los libros de metodología que tengamos a mano y en los cuales nos basemos para decir que corresponde a tal o a cual nivel. Siempre vamos a citar y referenciar todos los autores de ese trabajo. Otro aspecto que tenemos que desarrollar es la explicación de quiénes son los participantes o los sujetos u objetos que se describen en la investigación. Entonces, vamos a describir todos los datos de estas personas, que pueden ser el sexo, la edad, que puede incluir las medidas de tendencias centrales, los datos sociodemográficos, económicos y todo lo que fuera necesario para que la persona que en algún momento quiera replicar esa investigación pueda tener todo lo necesario y hacerlo exactamente igual. Entonces también podemos describir la forma en que se accedió a los mismos participantes, si estos fueron gratificados, si fueron informados posteriormente de los resultados que se obtuvo tras la finalización del estudio, si fueron beneficiarios de algún programa que dio como resultado nuestro estudio.